Hola a todos los que estuvieron la semana pasada con Cris, conmigo, con Carlos, que bueno, ahí nos saludan. Fue un encuentro interesante, o por lo menos percibimos eso, porque Cris, con ayuda de Carlos, tomó muchas de las frases que pusieron en el chat, y bueno, y ella entonces va a lanzar con lo que ustedes dejaron ahí sembradito. Bien, a ver si puse exactamente la que quería poner y no es así, así que vamos a tener que volver a donde estaba antes. Pero lo que yo hice, les quiero contar, es recopilar los aportes que ustedes fueron haciendo en el chat en la reunión anterior. ¿Sí? Todo da para mucho comentario y eran muchos y eran muy ricos, así que hubo que hacer un esfuerzo grande para quedarnos con estos poquitos, que si bien se ven, me gustaría igual leerlos si no tienen inconvenientes. No puse quién los dijo porque en algunos casos coinciden con lo dicho por otro en términos generales, entonces lo dejamos así porque creo que una vez que lo pusieron en el chat nos pertenece a todos, chicos. Así es que los voy a ir leyendo. No es lo mismo hablar cara a cara que por mensaje de texto o mail, uno de los canales de la comunicación. ¿Cómo hacer que el tono no adecuado del emisor no afecte nuestra recepción? ¿Serían nuestras interpretaciones de la realidad en función de las experiencias previas? Detectar la emoción, pensar distinto a la realidad. Esto lo vamos a enlazar con lo que charlemos hoy. Aprender a controlar las emociones para gestionar de una manera positiva nuestras relaciones con las personas. Recuerden que estuvimos hablando de la comunicación efectiva, eficaz, asertiva. Por último, a ver, creo que otra de las opiniones que ustedes nos compartieron, aparte fueron surgiendo, comentarios que fueron surgiendo a partir de lo que hablábamos, cambiar nuestra interpretación. Después, en cuanto a la diferencia entre oír y conversar, decíamos, oír es algo natural, escuchar es oír con conciencia, escuchar es prestar atención, es interpretar con nuestras creencias, mapa, etcétera. Conversar implica más intimidad, más cercanía. La conversación es un ida y vuelta. En la conversación está la transformación. También existen las conversaciones con nosotros mismos. La conversación es una forma de comunicación, pero no toda comunicación se reduce únicamente a conversar. Y alguien puso conversar es convertir. Qué poderosa definición. Como ven, recordarlos viene bien porque la verdad que fueron muy ricos los aportes de ustedes. Y Y ahora, retomamos, sí, y ahora retomamos con este segundo encuentro, y en este segundo encuentro justamente no lo queremos complejizar, pero sí que pudimos traer un tema, o nos propusimos con Cris traerles este tema, porque sabemos que hay conversaciones que aun cuando sepamos que nos permiten transformar, hay conversaciones que no nos animamos a tener. Hay conversaciones que por las distintas circunstancias, por los temas, por las relaciones, por los vínculos, son conversaciones que nos cuestan. Y lo importante es entender que cuando yo converso con otro, en esa conversación también me voy presentando, en esa conversación también voy dejando parte importante de quién soy. Por eso resulta importante identificar esas conversaciones, porque de alguna manera somos las conversaciones que tenemos. Entonces, si yo no puedo conversar con Cris sobre una situación que tuvimos de conflicto o de desacuerdo y me inhibo, entonces, bueno, en realidad no tengo esa conversación, estoy hablando de que Raquel tiene un problema de limitación cuando tiene vínculos importantes a nivel afectivo. Entonces, esto de que somos las conversaciones que tenemos nos alienta a que revisemos, acuérdense, lo vimos la vez pasada, a que revisemos nuestras conversaciones. ¿Nosotros realmente conversamos o solo nos comunicamos? Conversamos en esa... pero bueno, yo lo que les voy a ir anticipando, mientras esperamos que Raquel se vuelva a conectar,
es que acá yo voy a ir interrumpiendo permanentemente, y Raquel, cuando hable yo, me va a ir interrumpiendo ella, porque la intención es relacionar lo que hablamos la reunión anterior con lo que vamos a ir hablando hoy. Es decir, las conversaciones forman una parte de la comunicación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, habíamos hablado, por un lado, de la comunicación asertiva, y cuando decíamos la asertividad es poder decir lo que pienso, lo que quiero, lo que necesito, sin agresividad y sin pasividad. Decir exactamente lo que me interesa. Ahí parece que Raquel ha vuelto. ¿Es así? ¿Volviste, Raquel? Y en esas comunicaciones, recuerden que hablábamos de el paradigma circular de la comunicación, cuando el emisor del mensaje emite su mensaje que tiene un código, es recibido por el receptor que a la vez está emitiendo y convirtiéndose en emisor de ese mensaje, que va circulando la comunicación y produciendo transformación. Hablamos del lenguaje digital, del lenguaje corporal, gestual. También hablamos de los distintos canales, de la comunicación. A ver, me estoy olvidando de algo en particular, si alguien se acuerda. Distinguimos estos conceptos de comunicación, y algo que se me escapó recién comentar cuando estaba compartiendo los aportes de ustedes. Alguien había preguntado, ¿cómo hacer cuando el tono inadecuado del mensaje perjudica mi recepción de ese mensaje? Y en realidad es muy difícil, me parece a mí, a ver, lo planteo ahora, establecer cuál es el tono adecuado o inadecuado. En general, todo lo que integra la comunicación, sea el tono, la puntuación, la inflexión de la voz, la gestualidad, los movimientos corporales, la distancia a la que se pone la persona para hablar, todo está relacionado. Entonces, es muy difícil de saber si hay un tono adecuado o inadecuado. Yo diría que, y eso lo vamos a ver en parte de lo que vamos a hablar hoy acá, que es cómo me llega a mí ese tono. ¿Qué es lo que produce en mí el tono que pueda estar empleando la otra persona? Entonces, más que hablar de adecuado o inadecuado. Has vuelto, Raquel, y yo acá charlando. Estoy acá, no, estoy acá, pero se me cortó la luz un segundito. Bueno, ya estoy. La idea, justamente, cuando nosotros le pusimos, ¿se acuerdan? La idea de las tácticas y de las herramientas, nos quedamos en esta frase de somos las conversaciones que tenemos. Y acá nos invita a revisarnos a nosotros mismos respecto, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? La capacidad de escucha, ¿se acuerdan que revisamos la escucha atenta, la escucha activa? Bueno, ¿qué capacidad tenemos de escuchar para conversar? ¿Qué habilidad tenemos para parafrasear? ¿Se acuerdan que lo vimos, que era chequear lo que el otro nos dijo? ¿Qué habilidad tenemos para, de alguna manera, preguntar? ¿Se acuerdan que dijimos este nuevo paradigma de conversar con un otro desde un lugar de curiosidad, donde yo me acerco al otro y le pregunto para entender el mapa mental del otro? Bueno, de eso hablábamos ya la semana pasada y volvemos a confirmar en este encuentro. Generalmente nos saca mucha energía, como ven en el dibujito, porque nos pasa que nos da temor, nos da angustia, esas conversaciones que a lo mejor nos cuesta plantear. Entonces, y nosotros mismos entramos en un circuito que no es propositivo, sino más bien negativo, de ay, yo necesito un aumento, no llego a fin de mes, tengo que plantearlo, pero
¿Es el momento? ¿Lo hago ahora o no? ¿Vale la pena? ¿O mejor empiezo a buscar otro trabajo y solo con el trabajo, con tener alguna propuesta me animo a plantearlo? Si lo planteo ahora, ¿va a empeorar o va a ayudar? ¿Me tomarán idea o no? ¿Cuánto de lo que voy a pedir es lógico o no lógico? ¿No? Empezamos a entrar en un circuito mental y emocional, como lo ven en la figura, donde muchas veces esa energía se dilapida en lugar de nosotros como hacer un trabajo interno y empezar a pensar, tengo un problema, sí, me doy cuenta del problema, soy consciente del problema. Bueno, ese problema me angustia y me preocupa. Perfecto. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me preparo? Y esta es la intención que tenemos con Cris hoy. ¿Cómo nos preparamos para mantener o para llevar adelante o para gestionar una conversación que yo ya considero que es difícil porque entra en juego mi mundo emocional, mi mundo energético, mi mundo intelectual? Entonces, ¿cómo hago para prepararme? Y ahí vamos a ver que, fíjense, como dice, ¿no? Asumo esos costos, porque si no lo planteo, el tema va a desaparecer, el problema va a desaparecer, cuéntenme. No, ya las veo con las cabecitas negando. Exactamente. Tengo que asumir que voy a pagar costos seguramente por poner ese tema sobre la agenda, pero que es mejor hacerlo de una manera, como lo vimos la semana pasada, de una manera eficiente y eficaz, en lugar de que el tema me lleve puesto a mí. Entonces, elijo plantearlo. Elijo esos costos, sé que se van a reducir en la forma en que yo me prepare para tener un momento de conversación constructivo. Y ahora vamos a ver que hay tres ejes en las conversaciones que generalmente las hacen más complejas. Y lo que más, diríamos, en donde más nos cuesta conversar, tiene que ver sobre lo que pasó, y ahora lo vamos a ver uno por uno, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué es difícil? Y porque cada uno cuenta la historia acerca de cómo cada uno ve el problema y cómo cada uno cree que tiene que ser resuelto. Entonces, bueno, la conversación sobre el que pasó, la verdad es que no son fáciles. Tampoco las conversaciones sobre los sentimientos, ¿no? ¿Cómo manejo esos fuertes sentimientos que están implicados? El miedo, el enojo, el entusiasmo, la rabia, la impotencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para hablar sobre esos sentimientos que me atraviesan? También vimos con ustedes la semana pasada que somos seres sociales atravesados permanentemente por sentimientos, y entonces necesitamos reconocerlos y legitimarlos. ¿Y cómo los legitimamos? Cuando logramos ponerlos en palabras y disparar la acción desde un lugar, diríamos, comunicativo con el otro. Y el tercer eje es la conversación sobre la identidad. ¿Qué puede decir todo esto sobre mí? ¿No? Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero. Y el primero... Antes me permitís, Sí, Raquel, dale, Cris. una de las muchas interrupciones que vas a tener hoy de mi parte. Esta estructura de la conversación, de las conversaciones, en la conversación sobre lo que pasó, sobre los sentimientos y sobre la identidad, es una estructura que elaboró Douglas Stone en su libro. Él es un profesor de Derecho, también es asesor de asociaciones, de organizaciones, y da clases precisamente, consultor y da clases de negociación en Harvard. Quería dejar esa referencia, ¿sí? Está muy bueno porque yo avancé y me olvidé de mencionar eso. Entonces él estructura y dice, bueno, para prepararnos y para tener conciencia y superar aquellos posibles errores que podemos comunicar, empecemos a identificar. Entonces dice, las conversaciones sobre lo que pasó son las más difíciles, sobre lo que pasó o lo que debió pasar. En general son las más difíciles porque en realidad gastamos mucho tiempo y mucha energía en ver quién tiene razón, en lugar de concentrarnos en ver qué fue lo que realmente pasó.
Dice, y vamos a ver que en este tipo de conversaciones lo que va a pasar es que no, es decir, que partimos de la idea de que hay una verdad, entonces si uno tiene verdad, el otro miente, ¿no? En estas conversaciones van a aparecer la intención, lo vamos a ver en la siguiente filmina, y va a aparecer el tema de la culpa. Eso complejiza la conversación sobre lo que pasó. Entonces se le empieza a dar como salidas o como supuestas, sí, como que tengamos en cuenta que podemos salir de esa situación de verdad o no verdad, esto de que yo tengo razón, usted se equivoca. Lo mejor no es encarar estas conversaciones desde ese paradigma. ¿Por qué? Porque dice, en vez de estar concentrado en quién tiene razón y quién se equivoca, ¿por qué no nos ponemos a ver qué fue, si podemos hacer como una situación de los hechos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que uno tiene razón y otro se equivoca, lo que en realidad nos damos cuenta es que los seres humanos tenemos percepciones, interpretamos, tenemos valores. Entonces lo que entran en conflicto son justamente esas percepciones, esas interpretaciones, esos valores que le damos a esa situación, en lugar de entrar a ver lo que efectivamente pasó. Y ahí cuando aparecen estos puntos importantes en los que empezamos a confrontar, lo que estamos confrontando son visiones. Es decir, es la manera en que cada uno de nosotros ve esa situación. Somos seres diferentes, entonces tenemos una manera de interpretar, una manera de percibir, lo vimos la reunión pasada, diferente. ¿Por qué? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Por qué? Nuestras percepciones e interpretaciones estaban teñidas ¿por qué? ¿Se acuerdan? Alguno que ponga en el chat. ¿Por qué nosotros los seres humanos percibimos o tenemos percepciones diferentes? ¿Qué nos atraviesa en la percepción? ¿Se acuerdan? A ver si alguien lo pone, Cris. Muy bien, alguien está poniendo las emociones, las vivencias, el mapa mental, paradigmas mentales, bien, esto está muy rico. Exactamente. Estamos atravesados por nuestras propias experiencias, por la forma, los mandatos, los mapas en los que tuvimos. Entonces, percibimos diferente. Al percibir diferente, ¿qué nos pasa? Interrumpo otra vez, si me permitís. Ahí dice alguien, por nuestra subjetividad, cada uno tiene su ego, emociones y experiencias. Pero, ¿se acuerdan que en la reunión anterior hablamos del territorio, el mapa, de los 3 niveles del conocimiento? Que una cosa es el territorio, y acá creo yo que es lo que va a abordar Raquel cuando vemos el mundo, captamos información, eso sería el territorio. Cómo nos representamos nosotros esa realidad sería el mapa mental que ustedes están citando, y después las conclusiones sería lo que trascienden a través de nuestro lenguaje. Perfecto. Bueno, justamente, muchas veces gracias Cris, cuando en esto de que no podemos mirar que el otro es un ser diferente y que tiene una manera de mirar diferente a la mía, la discusión entonces, ahí tenemos que asumir que tiene que ver con esta incapacidad nuestra de no entender que el otro tiene una versión diferente de los hechos distinta a la mía. Y lo que suelo hacer, entonces, cuando me quedo como trabado en esa discusión, es que ya empiezo a intercambiar conclusiones. Y ahí ya me alejo absolutamente de la posibilidad de entender cuál es la visión de la otra persona. La discusión nos aleja. Digo, esa es una verdad de perogrullo. La discusión nos aleja. Nosotros necesitamos comprender desde dónde ve la historia la persona que tenemos enfrente, cuáles son, según su versión, cuáles son las conclusiones a las que llega, porque llega a esas conclusiones que para mí no tienen ningún sentido, pero que porque partimos de historias diferentes. Entonces, ¿y por qué vemos el mundo diferente? Un breve repaso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque construimos el mundo de una manera inconsciente pero sistemática. Nosotros, todos los seres humanos, primero captamos información.
¿Cómo captamos información? A través de todos nuestros sentidos, a través de lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que percibimos. Entonces, esa información es abrumadora. Ahora, cada uno de nosotros va a elegir qué sentidos, qué imágenes, qué sonidos elige, diríamos, recibe. ¿Se entiende? Algunos, por ejemplo, le prestamos más atención a los sentimientos o a las relaciones, otros a lo mejor le prestan más atención a la posición que tiene esa persona o al poder que tengo con quien estoy conversando. Otros a lo mejor van a prestar más atención a la lógica de lo que se está presentando o de lo que se está exponiendo. Entonces, ¿captamos información? Sí, y la captamos también de manera diferente de acuerdo a la situación que tenemos personal y cómo vemos cada uno esa situación. Después pasamos al segundo plano, que es la interpretación. Interpretamos de manera diferente porque le adjudicamos significados diferentes. Acuérdense, por nuestra historia, por nuestras vivencias anteriores, por la forma en que fuimos educados. Y por último, sacamos conclusiones, porque es casi el devenir de recibir información, de procesarla, interpretarla, saco conclusiones. Y ahí entonces, cuando saco conclusiones, ¿qué trato de hacer? Trato de apoyar el punto de vista que yo tengo. Entonces, en las conversaciones difíciles, lo que solemos hacer es que pasamos rápidamente a sacar conclusiones, a separarme del otro, a generar distancia, a discutir, sin tomarme el tiempo de ver cuál es la información que tiene el otro y que yo a lo mejor no tengo porque son informaciones diferentes. Y sin entrar a ver cómo el otro interpretó esa información, que seguramente va a ser diferente a la mía. Por eso, acuérdense, cada vez que se pillen ustedes en una situación casi por discutir, traten de ver si pueden poner distancia, traten de ver si pueden pasar de esa certeza de que yo tengo la verdad y él está equivocado, a ver si pueden pasar a la curiosidad. Y cuando decimos pasar a la curiosidad, quiere decir, a ver, me pregunto, ¿cómo interpreta Cris esta situación de que yo en realidad no la estoy llamando porque no quiero mantener esta conversación después de que discutimos? Interrupción número... Dale, Permiso, dale. permiso. Acá nosotros venimos hablando de las tácticas para mejorar nuestras conversaciones, ¿sí? Entonces se trata de elegir de manera táctica, con pensamiento táctico, las herramientas que vimos en la reunión anterior. Y por ejemplo, yo puedo sugerir acá, se me ocurre pensar que una manera de pasar de la certeza a la curiosidad puede ser preguntar. Preguntar también implica que escuché antes y que voy a escuchar cuando reciba una respuesta. Pero escuchar no para replicar, sino para entender, con necesidad de entender. Acá tenemos la posibilidad Sí, para de poder acertar. pasar de la certeza a la curiosidad con la pregunta. Perfecto. Exacto. Con la pregunta, como dijimos, Cris, es que de alguna manera nos acercamos al mundo del otro. ¿Cuál es la información que él tiene que yo no tengo? ¿Cómo él mira esta realidad? ¿Por qué está diciendo lo que dice cuando a mí lo que él plantea yo no lo entiendo? Por otro lado, antes de pasar a separar el impacto, una cosita más. Muchas veces asumimos esto de que tengo que aceptar o rechazar la versión del otro. ¿Por qué? Porque si acepto la del otro, pienso que rechazo la mía. A veces no nos damos cuenta que la verdadera inteligencia pasa por albergar las dos versiones y tratar de ver cómo hago preguntas que incluyan la versión del otro y la mía. Está bueno lo que dice Cris. Parto de indagar, de preguntar, y entonces si el otro me dice, bueno, en realidad yo quiero cerrar la ventana, y yo la verdad que quería abrirla, en vez de posicionarme de que, bueno, hay que cerrar o hay que abrir, pienso, che, ¿cómo podemos solucionar este tema de que vos necesitas cerrarla y yo abrirla? ¿No? Y entonces ya incluyo la versión de un otro, no la rechazo, ¿no?
¿Se entiende? Es decir, la idea es a veces no incurrir en el error de que si acepto la versión del otro tengo que abandonar la mía. No necesariamente. Puedo y necesito y sería imperativo que albergue las dos. ¿Sí? Bueno, mira, Bueno, Gabriela dice, es más bien validar al otro. Exactamente. exactamente. Legitimamos, vamos tratando de entender, vemos la tercera opción, porque vos tenés dos ideas, dos opiniones, entonces explorás la posibilidad de una tercera opinión que es distinta de la que tienen ambos, pero que es la que los puede llevar a mejorar esa conversación, esa comunicación. Perfecto. Bueno, yo les decía entonces que la conversación de lo que pasó es la más difícil, primero porque solemos salir de esto de la verdad y que yo tengo la razón y el otro no. El segundo, diríamos, eje por lo cual es difícil hablar de la conversación, es decir, mantener conversaciones sobre lo que pasó, es porque solemos adjudicarle intención a la otra parte cuando en realidad no sabemos o no estamos seguros de esa intención. Les diría más, que muchas veces adjudicamos intenciones a las partes que no son reales, que son erróneas. ¿Por qué? Porque nos animamos con Cris a decir que muchas veces atribuimos intenciones a esos hechos, a esos dichos que son erróneas, porque en verdad las intenciones de los demás solo están o en la cabeza o en el corazón de los demás, pero no, para nosotros son invisibles. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es, nosotros estamos presumiendo que él tiene esa intención o que ella tiene esa intención. ¿Y por qué presumimos eso? ¿Saben por qué? Porque en realidad lo medimos por el impacto que tiene eso que nos planteó el otro en nuestra vida o en nuestra conducta. Entonces, si yo me siento herida, que es un impacto que me causó a mí, digo que Cris intentó herirme. Y si yo me siento ignorada por Carlos, que me abrió el chat después, entonces voy a decir que en realidad no me siento bien recibida, me siento ignorada. Es decir, que solemos, nuestra forma de pensamiento es automática y solemos adjudicarle al otro intencionalidad porque no nos hacemos cargo que es propio el impacto y que somos nosotros los que estamos recibiendo ese impacto y que en realidad ese impacto no tiene nada que ver con la intención que puede tener el otro. En todo caso, lo vamos a ver después, yo debería, entonces digo, por eso, lo primero que debería es separar el impacto de la conducta, de lo mencionado, de lo hecho, de lo dicho por el otro, de las intenciones. ¿Estamos? El impacto es mío, la intención es del otro y yo no tengo la bola de cristal, con lo cual no conozco la intención del otro. Ahora, además de separar... Permiso, Dale. permiso. Ariel quería hacer una consulta, enseguida, si querés, Ariel, podemos, o no sé si preferís que lo dejemos para después, pero por ahí es puntual ahora. Pero yo quería decir respecto a esto que vos estás mencionando, dame un segundito, Ariel, respecto a esto que vos estás mencionando, Raquel, una forma también de alcanzar esa distinción entre el impacto y la verdadera intención de la otra persona, una forma de descubrir eso, de encontrar esa diferencia, es otra vez la pregunta y muchas veces el parafraseo. Y decir, bueno, parafraseo, repito lo que me dijo el otro con mis propias palabras o con palabras similares. Entonces, de esa manera puedo llegar a descubrir si eso coincide con lo que a mí me estaba impactando de la conducta del otro o con la intención que yo estoy suponiendo que tenía. Ariel. Perfecto, es que de alguna manera yo le iba a decir, que está bárbaro lo que acabas de decir, chicos, chequen, en todo caso, si ustedes creen que realmente esa persona tiene una intencionalidad, construyan una manera desde la emocionalidad propia de preguntar. Por ejemplo, una cosa es que yo le diga a Cris, cuando ayer discutimos y vos no me volviste a llamar, yo sentí
que me abandonabas y entonces me sentí muy mal y ahora te pregunto, ¿vos realmente no quisiste volverme a llamar? Cris no se va a ofender porque yo estoy haciendo una pregunta, haciéndome cargo del impacto y separando la intención. La que se sintió abandonada soy yo. ¿Por qué voy a adjudicarle a ella la intención de abandonarme o de que quiso abandonarme? Seguramente Cris me va a decir, no, lo que pasa es que la perra no la sacaba hacía 3 horas y necesité salir, sacar la perra, después volví, fue la hora de la cena y se me fue. Entonces, digo, ¿por qué es importante? ¿Por qué volvemos a las tácticas de la pregunta, del chequeo de la información, del parafraseo, del hacerlo neutral, desde lo que yo siento, legitimar mi emoción en lugar de adjudicarle al otro intencionalidad? ¿Se entiende? ¿Estamos bien con este tema? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, sí, justo, Ariel, perdón que te hable, a ver si los logro comprender un poquito. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Mi consulta es la siguiente, por ahí si le puedo poner un ejemplo, si estoy entendiendo bien. Yo puedo tener algo, por ahí me dicen un ejemplo, ¿no? Esto está todo mal. Y yo le puedo decir, ¿qué es lo que está todo mal? Empiezo a hacer preguntas para desmembrar y poder entender qué es lo que está todo mal. No sé, si habláramos de ventas, está mal, no sé, la venta afuera, la venta offline, qué es lo que está mal. Cuando uno empieza a preguntar, empieza a darse cuenta qué es lo que realmente está mal, donde es un todo, para pasar a algo particular. No sé si me pude explicar. Por supuesto, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien. Por supuesto que está muy bien, porque generalmente los seres humanos hacemos generalizaciones, ¿no? O naturalizamos todo o generalizamos, y entonces está todo mal. Y está muy bueno lo que vos decís. En realidad uno, en vez de enojarse o de tomarse que lo que me está diciendo es que todo lo que yo hago está mal, vos decís, uno en realidad tiene que tranquilizarse y preguntar, a ver, quiero entenderte bien, ¿qué de todas las cosas, los productos que tenemos te parece que están mal? Hagamos un repaso, ¿es la venta online? ¿Es la venta presencial? Digo, bueno, de alguna manera vos estás ya desarrollando una estrategia de comunicación asertiva con una persona. Entonces, digo, genial porque el ejemplo viene ideal para mostrar un poco esto. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario respecto? Acuérdense, estamos hablando de las conversaciones difíciles porque entramos en esa lógica de no poder hablar sobre lo que pasó, porque en realidad nos posicionamos en un lugar donde yo tengo la verdad y el otro está equivocado, o porque me posiciono en esa situación donde el otro me habla y yo le adjudico intencionalidad por el impacto que me causa a mí. ¿Puedo decir algo? Dale. Yo creo que el tema es en las conversaciones poder escuchar asertivamente para poder responder y aparte no tomarnos nada personal. Pero es muy difícil a veces desde los sentimientos o historias que nos pasan no tener algún impacto por alguna frase o algún concepto que larga la otra persona que no nos retrotraigan a nuestro mapa. Me parece que tiene mucho que ver el estado de ánimo y esa escucha asertiva frente a la comunicación y a la conversación. Claro. ¿Querés decir vos, Cris, o hablo yo? Sí, no es algo bárbaro, Marcela, lo que traes, me encanta. No es algo que tampoco uno pueda asistir a una charla hoy, tener un intercambio teórico sobre esto y que ya va a salir y va a poder gestionar su comunicación, sus conversaciones inmediatamente. Es todo un ejercicio, una repetición, una cantidad de veces en las que nos equivocaremos porque Raquel está hablando de la conversación sobre los hechos. Y después vamos a hablar de la conversación sobre los sentimientos y sobre la identidad. Todo lo que está involucrado en la conversación y qué es lo que o está en la conversación cuando es difícil o hace difícil la conversación. ¿Sí? Así que bárbaro lo que trae. Genial.
Entonces seguimos, ¿les parece? Entonces estábamos en el segundo, diríamos, ¿cómo decirles? La segunda recomendación que les hacemos. Please, separen el impacto que les causa a ustedes, lo que mencionó, lo que dijo la persona o la acción que hizo, con la intencionalidad del otro, porque no somos adivinos, la intención del otro está en la cabeza, el corazón de él o de ella, y no en el nuestro. Y solemos equivocarnos al adjudicar intencionalidad. En todo caso, veamos, tratemos de ser descriptivos de cuál fue el hecho o la acción que me molestó. Escribamos qué impacto tuvo sobre mí esa situación, ese dicho o ese hecho. Tercero, hagámonos cargo de la suposición que le estamos adjudicando, hagámonos cargo y démonos cuenta que es nuestra y no de la otra persona. Y como decía bien Cris, y como último paso, si me sigue jorobando esa situación, construyo un mensaje para preguntarle al otro, haciéndome cargo yo de lo que siento. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Tercer error en la conversación que solemos caer cuando hablamos, en lugar de hablar de lo que pasó, solemos caer en un tercer error que tiene que ver con echar culpa, con adjudicar culpa, con conversar con el otro y frente a esa situación le adjudico la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa lo único que genera es que el otro se ponga en una situación defensiva. Acuérdense cómo empezamos hoy trabajando la conversación sobre lo que pasó y diciendo que nosotros necesitamos acercarnos al otro para entender cuál es su versión. Y si nosotros le adjudicamos culpa, en vez de acercarlo, lo alejamos cada vez más, porque a nadie le gusta que le adjudiquen culpa, lo juzguen. A nadie. Entonces, lo que hacemos los seres humanos cuando pasa esto, enseguida nos defendemos y nos generamos una gran distancia del otro. Lo que propone el autor, como decía Cris, es que salgamos de esta lógica casi automática que tenemos de echar culpas y culpas para pasar a una herramienta muy interesante que tiene que ver con la contribución conjunta. Y la contribución conjunta lo que lleva es a manejar mejor estas conversaciones difíciles. Cuanto más difícil la conversación, más hago foco en la contribución conjunta, más posibilidades voy a tener de salir exitoso de esa conversación. La contribución es entender, es mirar para adelante. ¿Para qué me sirve quedarme con el otro enganchado en estas lógicas de que yo tengo razón, vos no, vos sos el culpable y yo soy la víctima? No tiene ningún sentido. Entonces, nosotros salgamos de esa lógica automática, pasamos a la contribución. La contribución de alguna manera nos permite, y otra vez lo que trajo Cris hoy, nos permite entonces hacernos de las preguntas. A través de las preguntas pensamos, bueno, ¿cómo podemos cambiar esta situación, Cris? Che, ¿cómo podemos hacer para avanzar? Ya está, ya ayer fue una situación fea, ninguna de las dos estuvo contenta con ello. Yo soy la primera, Cris, que te digo que corté y me sentí mal porque no estuve asertiva al momento de hablar. Entonces, ahí lo que le estoy demostrando a Cris es que la verdadera intención es entender lo que nos pasó a ambas cuando nos discutimos, cuando peleamos, y tratar de ver si entonces podemos tener un futuro juntas, ¿no? Podemos seguir como hablando, comunicándonos, trabajando juntas, recomponiendo un vínculo. ¿Se entiende? Entonces, lo tercero que nos señala el autor es: salgan del modelo culposo y pasen al plano de la contribución. ¿Se entiende lo que es el plano de la contribución? Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien con Acá eso? también juegan,
juega el aprovechamiento táctico de estas herramientas como la pregunta y el parafraseo y la escucha. Fíjate que siempre están atravesando toda la comunicación y toda la conversación. Y también hay distintos contextos en los que se da la aparición o la necesidad, la conveniencia, diría yo, de aplicar estas herramientas, que no se adquieren automáticamente, no se compran en el supermercado, sino que requiere que vayamos viendo cuando cada vez que se presentó sabiendo esto que vamos conociendo, cada que se presenta una conversación con estas características, poder decir, poder aplicar esto para ir de a poquito cada vez comunicándonos y conversando mejor. Bueno, ahora les vamos a mostrar un videíto muy chiquito en donde en vez de indagar justamente sobre lo que pasó, van a ver en qué incurren ellos, en lo que acabamos de decir ahora. Get every drop in the tent. I'm a guitar player, not a laborer. Hey, you started a fire, I will shoot you dead. For the 15th time, that damn fire wasn't my fault. Whose fault is it then? Your mama was making too much too fast. Her burners went bust. So it's mama's fault. She put a roof over your head and food on your plate, and you got the nerve to blame her for what you did. I ain't do nothing. It was your job. You had the burners on, and then you left. See, that's why I'm finna head and open my juke joint. Saloon, and get out from under this whole damn family. I believe it when I see it. ¿Qué vieron acá? Les cuento brevemente, él dejó unos fuegos prendidos, se incendió una fábrica, y entonces, bueno, de alguna manera él está molesto en ese trabajo, evidentemente no está bien, pero fíjense que es una oportunidad en la que familiarmente tienen que hablar de un hecho, que es el incendio, y en lugar de ver qué pasó y cómo cada uno pudo contribuir con sus falencias a que pasara eso, toda la familia le adjudica a él, ¿no? el hecho de que por su irresponsabilidad se produjo el incendio. Lógicamente, él responde como responde. ¿Cómo responde? Diciendo, no veo la hora de irme de esta familia. Entonces, en muy poquitos minutos, vemos cómo una oportunidad de una conversación difícil, encarada desde la contribución, desde la posibilidad de ver realmente qué pasó y cómo sucedieron los hechos, termina en una situación de confrontación. ¿Estamos bien con esto? Bien, acá plantea Graciela algo, no quiero que se me escape el mensaje, por eso si alguien quiere decir algo, enseguida le damos lugar, pero Graciela lo que dice es cuando uno asume la responsabilidad del conflicto, pero el otro mantiene la distancia, ¿hay conversación posible? ¿Cómo? Sin forzar la voluntad del otro, ¿no? En realidad, la conversación, la comunicación se da entre mínimo 2 personas, pueden ser más. Pero si hay alguien que no quiere, se supone que de buena fe estamos teniendo interés en una relación, en sostenerla, hay un vínculo, hay una situación que o la queremos sostener o no tenemos más remedio que continuar adelante, porque por ejemplo, si es en el trabajo o con un socio, tenemos que seguir trabajando, conviviendo juntos. Entonces es complicado pegar el portazo, no nos vamos a dejar de ver ni a desaparecer. Pero obviamente, como decíamos el otro día, creo, el tango necesita 2, bueno, la comunicación necesita también, y la conversación sobre todo, necesita más de una persona interesada en tenerla. Exacto, mira, Gabriela pone que le daría tiempo a esa distancia. Es una posibilidad. Y ahí retomo una cosa más antes de dejarle a Cris lo que viene, que tenemos que ponerle máquina. Una cosa más, generalmente no nos tomamos el tiempo de callarnos la boca, no decir, no actuar desde una emocionalidad violenta, caliente, enojada, desde una reacción,
sino justamente llamarnos a silencio, a reflexionar, a tomar en cuenta todas estas herramientas que vamos aprendiendo, a darle tiempo al otro a que procese, porque somos todos diferentes. Entonces está bueno que ustedes se planteen justamente eso. Yo puedo tener mucha ganas de conversar, pero puede ser que el otro en este momento no pueda hacerlo y tengo que poder bancarme el tiempo también del otro, ¿no? Entonces está bueno como entender esto. Bueno, Cris, seguimos, que Bueno, estamos ahí, muy bien. ya hicimos la escena. Sigamos. La otra conversación, la otra parte de la estructura de la conversación es la conversación sobre los sentimientos. Que en realidad las conversaciones no es que involucran los sentimientos, se trata, cuando son difíciles, o cuando se vuelven difíciles, tratan sobre los sentimientos. ¿Sí? Entonces, el tema es, a veces, referirse a los sentimientos hace que nos sintamos vulnerables, da un poco de temor, se hace incómodo, en algunos casos, en algunos contextos, digamos, puede llegar a ser inconveniente incluso, conversar o expresarse sobre los sentimientos. Pero bueno, forman parte del conflicto, son la razón del conflicto. Entonces, si bien hablar sobre los sentimientos puede parecer una actitud muy arriesgada, muy jugada, muy peligrosa, tampoco se lo puede dejar pasar, no se los puede soslayar, porque se van a hacer evidentes en algún momento. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de la comunicación, el lenguaje gestual, el analógico, que comunicamos no solamente con el lenguaje verbal, que es solo el 7%, sino el 93% de la comunicación está en los otros? Bueno, ahí van a filtrarse muchos sentimientos. Yo puedo prepararme un discurso genial, pero los sentimientos van a aflorar y van a aparecer en forma de pausa, en tono sarcástico. Recuerden lo que decíamos la vez anterior, la puntuación, las pausas, la entonación, el tono de voz, el movimiento, la cercanía, la distancia. Hay una cantidad de modos de comunicar. Los sentimientos van a aflorar ahí, pueden llegar a estallar en la conversación, incluso, y eso difícilmente ayude a mejorar la conversación, a comunicarnos mejor. Y segundo, si yo estoy digamos, muy dominado por los sentimientos, si tengo esos sentimientos que estoy luchando con ellos, lo más probable es que no pueda escuchar bien al otro, no pueda prestar atención. Si expreso mis sentimientos, es probable que eso aumente mi capacidad. Entonces, está bueno compartirlo con habilidad. Y ahí volvemos a referirnos a la comunicación asertiva, pero para eso también hablamos de conocernos a nosotros mismos. Es decir, nos conviene ver cuáles son nuestros sentimientos, ¿sí? A ver, entender que los sentimientos son complejos, que tienen matices, que también se disfrazan muy bien de emociones, que a veces, y acá está la huella emocional, que a veces hay sentimientos que a algunos les cuesta más expresar, a algunos les cuesta más expresar afecto, a otros les cuesta más expresar la ira. Entonces, muchas veces esos sentimientos se terminan transformándose en juicios, en acusaciones. Entonces, bueno, y ahí es lo que menciona esta placa, la huella emocional. ¿Qué sentimientos son fáciles de expresar para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son más difíciles? ¿Por qué? Y eso tiene que ver con mucho de lo que podamos haber aprendido. Si no siempre nos resulta cómodo tener ciertos sentimientos. Entonces, pero lo cierto es que están ahí. Y que algo que tenemos que valorar, que incorporar en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, es la noción de que los sentimientos son normales y naturales. ¿Sí? Y además, también tenemos que recordar que nuestros sentimientos son tan importantes como los sentimientos de los demás. Entonces, saber que los tenemos y que tal vez lo que tenemos que hacer es negociar con ellos. ¿Sí? Sí, bueno, ¿por qué? Porque los pensamientos por ahí vienen
como determinados, encaminados por nuestras percepciones. Si nuestras percepciones cambian, cambia nuestra manera de ver el mundo, pueden cambiar nuestros sentimientos. Entonces, si nosotros exploramos la versión de los hechos, estoy tratando de ir rapidito, porque no sé si tenemos tiempo. No, Cris, Entonces, no, ya pasamos la hora. bueno, entonces, si exploramos mejor la versión de los hechos, el sistema de contribución, todo esto que vimos recién, las versiones de los hechos, el sistema de contribución y las intenciones, la suposición sobre las intenciones, entonces vamos a poder cambiar nuestra visión del mundo y con ellos probablemente nuestra ira se aplaque, podamos comprender al otro, entonces nuestros sentimientos pueden modificarse. Bien, el otro elemento de esta estructura de la comunicación, de la conversación, es sobre la identidad. En la identidad se juegan muchas cosas que nosotros sentimos que son importantes para nosotros. Por ejemplo, si soy buena persona, si soy digno de amor, si soy competente. Entonces, como recién en el ejemplo que mencionaba Ariel recién, que decía, esto está mal. Entonces, muchas veces yo siento que me están diciendo que soy incompetente. O sea, ahí estoy sintiendo afectada mi identidad, ¿no? Entonces, si vos estuviste mal o lo que fuere, entonces, ¿qué es lo que es importante que veamos cuando estamos hablando de la conversación sobre la identidad? ¿Qué me genera a mí? ¿Qué parte de mi identidad se ve afectada por la conducta o por el mensaje, por las palabras del otro? Y tratar de trabajar con mi propia imagen. Y desde allí, esto lo conocemos en mediación como empoderamiento, y desde allí reconocer qué es lo que me está afectando, que lo que está afectando es mi identidad. Entonces, si lo reconozco y lo puedo gestionar, probablemente podré sostener una conversación más saludable y por lo tanto esa conversación será menos difícil si averiguamos qué significa y podemos enriquecer nuestra imagen. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos cometemos errores, que podemos cometerlos. Segundo, que las intenciones no son nunca simples y que además hemos contribuido al problema. Con esos elementos, con esas convicciones, podemos ir avanzando hacia conversaciones mejores. Raquel, ¿vos querías decir algo? No, quería un poco esto, ¿no? Estamos fritos. Tratar de, espera que comparto, tratar de plantearles esto de que muchas veces cuanto más cerca del problema estoy y más me siento comprometido en términos emocionales o se ve como afectada mi identidad, más necesito prepararme para mantener una conversación con otra persona, más dispuesta tengo que estar a recibir información, más disponible para entender cuál es la versión del otro, a qué datos accede el otro, cuál es su mapa mental, desde dónde va a conversar conmigo. Entonces digo, muchas veces, y como decían recién ustedes, demos una, no sé, tomémonos unos minutos, tomemos un vaso de agua, paremos, hagamos una caminata, no mantengamos, diríamos, sin reflexionar, sin trabajar con nosotros mismos, conversaciones que nos puedan costar con otros. Bueno, abiertas a cualquier pregunta, respiremos, ponen. Respiremos muy bien. Respiremos. Bueno, si tuvieran que irse, hay muchos que ya se fueron agradeciendo y diciendo que era excelente. Bueno, pero nos gustaría cerrar con una palabra. ¿Qué les deja este tema? ¿Alguna palabra que les motive para el cierre? ¿O sensación? ¿O ganas de más. inquietud? ¿Qué, Laura? Ajá. No te escuché. Ganas de más. Si podemos tener otro encuentro.
Nos quedaron algunas cosas en el tintero, sobre todo en este último tramo, porque se nos acortó el tiempo, pero muy lindo. Y me gustó mucho los movilizados que si los vi a ustedes. Sí, yo creo que se está hablando siempre de construcción en todas las etapas de la vida, porque cuando llegamos a por ejemplo, a la adolescencia, tenemos que desconstruirnos de la niñez. Cuando llegamos a la adultez, de construirnos de ser adolescente y no ser adolescente. Cuando estamos en los 50, 60, 70, la deconstrucción de las vivencias, o sea, que fuimos dejando, que fuimos afirmando, y me parece que la palabra fundamental es la deconstrucción en todas nuestras áreas de la vida como personas, desde los sentimientos y desde nuestro mapa, porque estamos insertados en el mundo. O sea, sumar en lugar de restar. Y deconstruirse es, me parece a mí, sumar, porque sacamos algo, queda algo vacío que tenemos que llenarlo. Si no, se vuelve con lo anterior. Gracias, Marcela. En realidad, era una sola palabra, perdón. Sí, no. En realidad, digo, de lo que estamos hablando, y por eso creo que nos engancha a todos, o nos genera entusiasmo, tiene que ver con, sabemos la importancia de relacionarnos con otros. Y para relacionarnos con otros tenemos que revisar mucho de lo que nos pasa a nosotros, con nosotros mismos, y que después volcamos en esas relaciones con otros. Entonces, bueno, me parece que estos seminarios lo que hacen es que volvamos a repensarnos, ¿no? Y a que cuando la próxima vez que voy a ir a conversar con alguien, se me cruza la idea de que yo tengo la verdad y el otro está equivocado, digo, no, pará, Raquel, empezá a pensar que son versiones diferentes y cómo construyó cada uno su versión, por ejemplo. Bueno. Chico, perdón, la vez pasada estuve con mi hermana melliza y mientras hablábamos fui al librito donde voy anotando y le digo, no, para, y fui y busqué, me dice, no, estás re mal. Digo, no me importa, escucha, eso ya está definido. Me hablaba sobre lo mismo que, digo, ya está definido, yo ya te explico. No, y yo digo, ay Dios, quiero tener... Estás como Ariel con las estrategias que va armando, que está muy bien. ¿Saben qué alegría nos genera el que todos podamos poner en práctica estas cosas? Porque nosotros podemos compartir con ustedes la teoría, pero lo más rico es cómo cada uno se da vuelta y pone en práctica lo que vimos con nuestras familias, en los lugares donde trabajamos, con nuestros vecinos, en la comunidad en general, porque si yo voy y me peleo con la verdulera, con el chico del supermercado, en realidad lo que estoy generando es un ámbito hostil en términos mucho más amplios, ¿no? Así que creo que son herramientas para la vida y para mejorar, como decía, ¿no? Como empezamos el curso, ¿se acuerdan? Varios de ustedes decían, esto nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, por ese andarivel vamos. Cris, ¿algo para decir y le dejamos cerrar a Carlos? Yo lo que diría es gracias. Muchas gracias. Me encantó y me sentí muy a gusto charlando con ustedes. La verdad es un placer. Y gracias, Raquel, por invitarme y gracias al Instituto por permitirme participar aquí.